Entonces, en el video anterior hablábamos o solamente les comenté sobre la superposición de públicos, pero ¿qué es? Muy bien, consiste básicamente en que nuestros anuncios no compitan entre sí. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros tengamos una campaña A y tengamos una campaña B y dentro de esas dos campañas se encuentran las mismas personas. Entonces, ¿qué va a suceder? Al momento de lanzarle nosotros esa publicidad, la persona puede ver anuncios por dos partes, la campaña A, la campaña B, y se puede registrar en ambas. Entonces estaríamos pagando dos veces por la misma persona. Entonces allá a nivel pues un poco más grande, si lo ven con públicos ya mayores a 1000, 2000 personas, en las cuales ya nos representan 300 o 400 registros duplicados, ya es una gran pérdida para nosotros. ¿Sale? Entonces lo importante es evitar esta superposición, es decir, evitar que las personas que están en la campaña A no vean la publicidad de la campaña B. ¿Sale? Básicamente las personas que lo estarían viendo serían las que están dentro de estos dos círculos, en esta área. Entonces esto nos puede derivar en costos elevados, ¿sale? Y en un uso deficiente de nuestro presupuesto. Entonces con una herramienta de Facebook y la jerarquía de públicos anteriores podemos comprobar y limitar si hay una superposición entre dos públicos o más, ¿sale? Entonces, la superposición de públicos hay que evitarla y ahí vamos a ayudarnos de Facebook y nos vamos a apoyar de nuestra jerarquía de públicos anteriores, ¿sale? Ahorita suena un poco confuso, ya cuando lo estemos armando va a sonar un poco más claro y vamos a poder ver los ejemplos de manera precisa. Muy bien, entonces, teóricamente ya vimos qué es la superposición de públicos, ¿sale? Entonces, ahora, Manuel, ¿cómo sé que mis públicos en realidad no se están no tienen una superposición unos entre otros? Entonces es muy sencillo. Vamos a crear una campaña de ejemplo, ¿sale? Nada más para crear unos públicos. La intención de esta campaña no va a ser nada que corra, no va a llevar nada. Nada más configurar que la queremos para completar registro y listo. Aquí lo importante es la segmentación. Entonces voy a escoger México, puedo escoger cualquier país, ¿sale? Entonces, y después voy a elegir la edad que configuro normalmente en mi segmentación. Aquí voy a hacer una segmentación tal cual la utilizamos. Personas de México, de 25 a 58 años, de ambos sexos, y en la segmentación detallada voy a elegir contadores. Vamos a buscar contador. Entonces aquí tengo contador público, vamos a buscar algunas sugerencias, contabilidad financiera, finanzas, contabilidad y por aquí vi uno que era contaduría. Aquí está. Voy a elegir esos segmentos de contadores, ¿sale? Y voy a guardar este público. Le doy guardar, entonces yo le quiero decir que se va a llamar contadores. Contadores MX 25 a 58 años. Entonces son contadores de México de 25 a 58 años. Listo, le voy a dar en guardar. Y le voy a dar nada más por identificarlo ese mismo nombre al conjunto de anuncios. Voy a duplicarlo. Y vamos a ver qué tanta superposición tengo entre los contadores de México con los contadores de otros países, ¿sale? Entonces vamos a editarlo y en lugar de que sea México, quiero que sea LATAM, ¿sale? Y en lugar de usar México, voy a quitar México, voy a buscar un país, por ejemplo, Argentina, país como región, Chile, Panamá, Panamá como país y región, y vamos a elegir Colombia. Colombia como país región. Entonces, listo, yo voy a buscar la superposición entre los contadores de México con los contadores de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es bien sencillo, ya tengo mis dos públicos creados, ¿sale? Porque creé dos públicos personalizados, bueno, dos públicos personalizados entran, uno que es el de LATAM, pero por aquí cometí un error, entonces lo voy a dar en editar, perdón,
voy a quitar todos estos y voy a elegir México, porque como edité el mismo país, no les vaya a suceder esto a ustedes también. Aquí tengo que guardarlo como uno nuevo. En lugar de LATAM, aquí ahora sí va a ser MX, ¿sale? Hay que tener cuidado de eso. Guardé como uno nuevo, ¿sale? No como el mismo. Entonces, ahora sí, aquí ya tengo contadores MX 25 a 58 años y acá ya los tengo en Latinoamérica, ¿sale? Entonces, aquí para identificarlo, este va a ser el segmento de LATAM. Entonces, vamos a ver cómo se superpone un público entre otro. Para eso, me voy a salir de aquí de mi campaña. Voy a cerrarlo. Lo que me interesaba o esta campaña, su única intención, era yo crear esos dos públicos, ¿sale? No es para otra cosa. Me voy a ir de nuevo a cuenta públicos. Y ahora voy a buscar los dos públicos que creé anteriormente. Aquí los tengo, de hecho, si se dan cuenta, está el de contadores en LATAM. Y vean, en contadores en México hay un público aproximado de 17 a 20 millones. Mientras que en Latinoamérica, con los países que elegí, de Argentina, Chile, Colombia y Panamá, hay un tamaño de público de 9 a 11 millones, ¿sale? Entonces, voy a seleccionar mis dos públicos que quiero analizar, ¿sale? Y le voy a dar en los tres puntitos de aquí, ¿sale? Y vamos a darle clic en mostrar superposición de público. Y vamos a verlo, y entonces se darán cuenta de lo siguiente: los contadores que viven en México no tienen ninguna relación con el grupo de contadores que encontramos en Latinoamérica, o sea, son públicos completamente distintos. Aquí sí es bastante bueno porque no tengo ninguna superposición, es decir, que no voy a atacar a una persona con anuncios de un lado o de una campaña o de un conjunto con anuncios de un conjunto. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a darle cancelar y yo tengo un grupo, por ejemplo, aquí de contadores, ¿sale? Y dentro de esta tengo varios públicos que hemos utilizado aquí en ICE México. Y voy a buscar uno, por ejemplo, voy a tomar un lookalike de las personas que vieron, ¿sale?, nuestros contenidos raíz, nuestros contenidos Nutella, y voy a hacer una superposición entre estos dos. Y verán, hay un 9% de personas que tengo dentro del mismo público, ¿sale? Entonces, aquí es donde yo tengo que tener cuidado. De entonces, es cuando viene ahora sí la jerarquía de públicos y decir, ok, a mi público de contadores, que es mi público frío, yo le voy a excluir a las personas que están dentro de ese público personalizado para que a ese 9% de personas, ¿sale?, no les llegue ese anuncio, porque al final de cuentas es un 9% que representa 1.900.000 personas, ¿sale? Entonces hay que tener demasiado cuidado por eso con la superposición de públicos. Ahora, ¿qué pasa? También lo puedo cambiar. Puedo comparar uno entre otro. ¿Cuál es la diferencia de esto? ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? Y mucho ojo, ¿por qué cambian los porcentajes tan drásticamente? Aquí tenemos ahorita un 53%, pero si yo lo invierto tenemos únicamente un 9%. Eso se debe, muchachos, al tamaño del público principal, ¿sale? Mi público seleccionado o mi público principal es un público de 3.600.000 personas. Entonces, si dentro de 3.600.000 personas yo busco cuántas personas de 20.400.000 tengo, pues es 1.900.000, siguen siendo 1.900.000 personas, pero ahora comparados de un público respecto al otro, tengo un 53%. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en respecto también en cómo hacemos la superposición de públicos, ¿sale? Y por eso aquí es donde entra la jerarquía de públicos que habíamos visto anteriormente, ¿sale? Siempre tengo que ver cuál es mi público principal, cuál es mi primer público, cuál es mi público más caliente, y a ese excluírselos a los públicos más fríos o cada vez más fríos, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a hacer un ejemplo más. Ahora lo voy a hacer con la página de seguidores del Dr. Cristian, ¿sale? Que aquí ya también tenemos un público creado, que es aproximadamente, lo siguen o su página la siguen actualmente, ¿sale?, más de 20.000 personas. Y a eso los voy a excluir o voy a hacer la superposición con los que siguen la de instituto.
¿sale? Que es la página de ICE México. Personas que les gusta tu página de ICE México. Y voy a crear lo mismo, una superposición de público. Perdón, por aquí ya se me quitó la selección, entonces vamos a quitar esto y vamos a buscar entonces los públicos correctos, ¿sale? Entonces, eso es para lo que nos sirve esta herramienta de superposición. Ver cuántas personas tengo también yo dentro de un mismo público. Entonces, pues hay que analizarlo muy bien. Hay que ver si es conveniente la superposición de públicos o no, o si es algo positivo o es algo negativo. La realidad es que no tiene una categoría, no entra de la categoría dentro de lo bueno o de lo malo, esto de la superposición. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven por digamos, por el lado bueno, lo que estamos haciendo es a las mismas personas mostrarles más veces nuestro anuncio. Entonces, al ver más veces nuestro anuncio, es probable también que se registren, ¿sale? Entonces, listo, por ahí vamos bien. Pero ahora, ¿qué pasa si tengo un público pequeño y yo le muestro de 2 campañas al mismo público anuncios diferentes? Pues se puede registrar en un anuncio o se puede registrar en el otro, o lo peor del caso, se puede registrar en ambos. Entonces, ahí es como el pequeño inconveniente. Entonces, si yo quiero a una persona mostrarle muchas veces el anuncio porque tengo un público muy amplio, la superposición de públicos es algo relativamente bueno. Si yo lo que quiero es que las personas no se registren doble porque tengo públicos pequeños, pues entonces la superposición de públicos va a ser pues algo negativo, ¿no? Entonces depende del punto de vista de nosotros, depende de lo que queramos hacer. Yo les recomiendo, si son campañas de captación, hay que usar la jerarquía de públicos para evitar esta superposición, ¿sale? Listo, eso es lo mejor o es el mejor consejo que les puedo dar. Vamos a hacerlo con la página, recuerden, de instituto, porque quiero que vean ahí cómo cambia. Yo puedo analizar estas 2 páginas porque están dentro, ¿sale?, del mismo administrador comercial que estoy utilizando, ¿sale? Entonces, ustedes si tienen distintos administradores comerciales con distintas páginas, pues no van a poder hacer la superposición. Necesitan tener los públicos en el mismo administrador para poder hacer el análisis, ¿sale? Para que tengan cuidado con esa parte. Una cosa importante de los públicos es que estos tienden a desactualizarse, ¿sale? Si en algún momento los dejan de utilizar, los públicos no se van a actualizar y se van a perder los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando es necesariamente con el pixel? Pues listo, volver a activar el anuncio, cargar ese público a un anuncio y listo, pues se va a actualizar. Facebook va a empezar a alimentarlo nuevamente. ¿Qué pasa con un público personalizado, por ejemplo, una lista de clientes? Ahí también tenemos que irlo actualizando, ¿sale? Entonces yo les recomiendo ir creando ese tipo de públicos para que ustedes vayan jugando con esta parte de la superposición y vayamos analizando cada vez. Entonces, si lo analizamos principalmente la página del Dr. Cristian, que tiene actualmente más de 23,000 seguidores, respecto a la de Instituto, que tiene más de 202,000 personas, 202,000 seguidores, pues vemos que apenas son 3,500, que representa un 15%. Ahora, si yo cambio, vamos a ver lo mismo, ¿sale? Entonces, ahora la página de Instituto, que tiene 202,000 seguidores respecto a 23,000, pues únicamente es un 2%, ¿sale? Pero siguen siendo 3,510 personas. Entonces, aquí es muy bueno, ¿por qué? Porque nos dice que las páginas del Dr. Cristian y las páginas de ICE México hasta este punto son casi completamente independientes, ¿sale? No tenemos el mismo público. Malo sería que los mismos 23,400 que siguen al Dr. Cristian siguieran a la página de Instituto de Certificación o de ICE México, ¿sale? Entonces ahí sí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque diríamos, ¿sale? Son páginas casi idénticas, están compartiendo el mismo contenido, que generalmente sí lo hacen, pero hay que ya empezar a separar esta parte en la cual el Dr. Cristian tiene sus propios seguidores e ICE México como Instituto de Certificación Empresarial también los tiene, ¿sale? Entonces, esta es la parte en cómo podemos analizar la superposición de públicos y lo podemos hacer incluso con máximo 3 públicos, ¿sale? Aquí ya tengo seleccionado uno, selecciono el de contadores en México y vamos a seleccionar un público similar por aquí. Entonces, mientras yo tenga 3 públicos, puedo seguir haciendo la superposición de públicos
e ir viendo cómo se comportan uno con el otro. Entonces vamos a ver qué porcentaje de las personas que siguen al Dr. Cristian Ríos se encuentran dentro de mi público personalizado, que apenas es un 18%, o dentro del público de contadores es un 59%, o sea, 13,806 personas que siguen al Dr. Cristian tienen intereses en contaduría, o al menos están dentro de uno de los intereses que nosotros agregamos a ese público de contadores, ¿sale? Que no está por demás porque también es un público bastante grande, no podemos comparar 20,400,000 contra 23,000 personas, ¿sale? Son públicos completamente diferentes en cuestión de tamaño, ¿sale? ¿Qué pasa entonces si yo cambio? Ahora analizo contadores como público principal, pues veremos que los seguidores del Dr. Cristian Ríos, pues ligeramente rozan el 0%, o ligeramente Facebook lo redondea porque no alcanza a llegar ni al 1%. Entonces es como lo podemos estar revisando, ¿sale? Lo mismo pasa con nuestro público similar, un 9% que representa 1 millón dentro de 24 millones, ¿sale? Un 9% que representa 1,900,000 dentro de 24 millones. Entonces, así es como podemos analizar la superposición de públicos. Recuerden, máximo 3 públicos a la vez. Si yo agrego un cuarto, le doy en los 3 puntitos, mostramos superposición. Y sí me lo dio, de hecho me dice que el público es inferior a 1,000. Y de aquí la parte, muchachos, muy importante, ¿sale? Muy importante, si tienen públicos menores a 1,000 personas, Facebook no los va a utilizar, ni siquiera para mostrarles una campaña, ¿sale? Ni siquiera una campaña de recordatorios o de reproducciones de video, y tampoco menos para hacer un análisis de superposición de públicos. ¿Por qué hace esto? Facebook estima que si hacemos comparaciones entre públicos menores a 1,000 personas, se puede predecir el comportamiento y descifrar la identidad de las personas, que a final de cuentas lo sabemos, pero Facebook dice, esa información yo no te la entrego, esa información te la entregan los usuarios. Es por eso que ellos deciden si registrarse o no y dejarte, en este caso, sus datos personales. Entonces, Facebook cree que si tienes un público o tienes públicos menores a 1,000 personas, puedes desarrollar un algoritmo que te diga quién en realidad son esas 1,000 personas que están dentro de un público. Entonces, es parte del tratamiento de datos personales de Facebook. Entonces, es por eso que no podemos utilizar públicos menores a 1,000 personas. Es algo que ya les venía recordando, ¿sale? Tenemos que tener un público mayor a 1,000, siempre a 1,000. Y qué bueno que realizamos esta actualización. Anteriormente era con 3 públicos, ahora Facebook, incluso aquí no lo dice, son hasta 4 públicos, ¿sale? Entonces, podemos hacer este tipo de análisis de hasta 4 públicos a la vez, ¿sale? Utilícenlo muy bien, entiéndanlo, compréndanlo. Vean cuál es la superposición entre sus públicos. Es muy conveniente que lo practiquen en cuestión de sus públicos fríos, ¿sale? Vean qué porcentaje de esos públicos fríos están dentro de sus públicos más calientes, para que vean por qué se usa esta parte de la jerarquía de públicos, ¿sale? Para que vean por qué es importante, para que vean cómo evitar esta parte de la superposición de públicos, y para que entiendan por qué no hay que pagar doble por una persona, ¿sale? O en este caso, disminuir la cantidad de registros dobles que tenemos en una campaña gracias a estas 2 herramientas, ¿sale? Que es la superposición de públicos y la jerarquía de los mismos.